porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? Mis hermanos, nada es imposible para el Señor. ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? Yo lo sé. ¿Por qué tengo tantas dudas y por qué me siento tan sola si nada es imposible para Él? Nada es imposible para el Señor, mis hermanos. Hay tantos momentos en los que nosotros nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué tengo esta tristeza? ¿Por qué tengo esta falta de ánimo? ¿Por qué tengo esta falta de deseos de hacer cosas, de trabajar? ¿Por qué si yo sé que tú estás conmigo? Y yo lo sé. Yo lo sé porque tú me lo has demostrado tantas veces. Pero aparte de eso, lo dice tu palabra, que tú estarás conmigo todo el tiempo hasta el final. Entonces, ¿por qué tengo dudas? ¿Por qué tengo tristezas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué me siento sola si yo sé que tú estás a mi lado? Mis hermanos, a veces nosotros, los seres humanos, necesitamos la compañía de alguien, el que alguien se haga presente en un momento determinado, y el Señor se ocupa de enviarnos esos ángeles que nos acompañan, que nos ayudan a orar, que nos ayudan a recordar que tú nos amas, no porque lo olvidemos, sino porque en medio de las situaciones, de los problemas, de nuestras cargas, de todo, a veces no lo tenemos como prioridad. Y eso no es tan mal, eso no es que eso nos haga diferente o peor. Simplemente que somos humanos. Somos humanos, y aunque sepamos que el Señor está con nosotros, que nos ama y que nos da la mano siempre, a veces necesitamos un abrazo. A veces necesitamos un amigo. A veces necesitamos esa palabra que te diga simplemente todo va a estar bien. Y eso lo sabe Dios y nos los envía a través de amigos, a través de ángeles,
que Él dispone para eso. Pero si tú en este momento estás en el lado del amigo, de la amiga, del conocido, del hermano, de la hermana, procura siempre que tú sepas cuando alguien está en un momento difícil, de decirle: yo estoy aquí para ti. Tú necesitas un abrazo, toma este abrazo. Tú necesitas que te acompañe, ten mi compañía. Mis hermanos, hasta Moisés, en un momento determinado, cumpliendo un mandato de Dios, donde éste acompañó a los guerreros en una lucha, en un combate, donde no había esperanzas para que este pequeño ejército que tenían ellos pudiese ganar frente a un gran ejército ya que tenían experiencias en combate. Y la misión de Moisés era ir a acompañarlos desde un monte a lo alto y orar con sus brazos alzados a Dios, pidiéndole fuerzas para sus guerreros. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 17, del 11 en adelante. Y dice la palabra que mientras ellos combatían, mientras ellos luchaban y Moisés oraba, ellos iban a la delantera. Pero llegó un momento, pasado el tiempo, los minutos, los segundos, las horas, orando, Moisés ya estaba entrado en edad, porque ya Josué era un hombre, y ya cuando Josué fue un hombre que era el guerrero, que era la cabecilla del ejército de ellos, pues ya Moisés estaba entrado en edad. Y dice que Moisés oraba en el monte con sus brazos alzados, alabando a Dios. Pero él no estaba solo. Él se hizo acompañar de su hermano y su cuñado, quienes cuando él se cansaba, lo ayudaban. Mis hermanos, si tú tienes a alguien que está pasando por un momento difícil, acompáñenlo. Está ahí para levantar sus brazos. Dice la palabra que en un momento Moisés desfallecía, y cuando caía, que sus brazos también iban cayendo poco a poco, bajando poco a poco. La batalla que se llevaba a cabo y empezaba a formar ya parte de los contrarios. El pueblo contrario iba ganando porque Moisés bajaba sus brazos, pero de inmediato Aarón y el otro, el cuñado, el esposo de Miriam, inmediatamente le alzaban sus brazos con fuerza, le alzaban los brazos a Moisés para que se mantuviesen altos. Cuando te tengas la oportunidad, álzale los brazos a esa persona para que se mantenga en oración, para que se mantenga fiel, para que se mantenga firme. Y dice la palabra que inmediatamente los brazos de Moisés se elevaban nuevamente. Volvía Josué con sus soldados a ganar frente a la batalla. Y que luego cuando se cansaba y ya sus pies y sus brazos y sus piernas no aguantaban más, le acercaron una roca para que se pudiese sostener y se sentara un poquito, así como que se reclinara. Cuando tú tengas a alguien cerca de ti, aunque tenga mucha fe, acércale una silla, acércale una roca, acércale un banco para que se recline. No pienses que esa persona tiene mucha fe y que por eso no te necesita.
A veces nosotros necesitamos de alguien que nos acerque una roca, que nos acerque una silla, que nos diga que todo va a pasar. Acércale esa silla, levántale los brazos a esa persona, ayúdalo, ayúdala. Ora con ella, ora con él, ora con ella. No importa que esa persona que es una persona de fe, o si fuese que no tenga fe. Acompaña, aprende a ser esa persona que le sujete los brazos. Si es una persona que no es asidua a la fe, que no tiene una fe fuerte, que es una persona que no pertenece a ninguna congregación en específico, que no ha tenido una historia de fe, no importa. Enséñale a orar, pero también quédate y levántale los brazos. Y si por el contrario esta persona es una persona que sí ha tenido una vida de fe, un camino en el Espíritu, un camino tomada de la mano del Señor, no critiques, no tomes en cuenta sus debilidades o el momento por el que está pasando. Ay, esa persona no es muy cristiana y esa persona no es de la que lee en la misa la palabra, no es la que recoge las ofrendas y ahora mírala cómo está. No, Moisés fue elegido por el Señor para que lo buscara en su pueblo, tomara una decisión de llevárselo por todo el desierto. Moisés. Y mira cómo él tambaleaba. Y mira cómo él se cansaba de alzar los brazos, porque no es fácil, mis hermanos. Y él tenía a su lado a su hermano y a su cuñado, que le levantaban sus brazos. Y éste respondía y seguía orando, pero sus fuerzas humanas, porque Moisés no era un super héroe que con alas y con una túnica que volaba ni nada. Es un ser humano, era un hombre común a quien Dios había elegido y tenía debilidades. Y sus brazos no eran más fuertes que los de otros. Al contrario, Moisés no fue un hombre súper, nada por el estilo. Hasta tartamudeaba. Y cuando él estaba elevando sus brazos, ahí estaban ellos, sus amigos, su hermano, para ayudarlo. Y cuando sus piernas no dieron más, ahí estaban ellos para ayudarlo, para reclinar su cuerpo, porque era un ser humano, como lo eres tú, como lo soy yo. Así que no te juzgues, no te lastimes pensando que tú no eres fuerte para aguantar las vicisitudes, ni los problemas, ni las situaciones, ni las cosas que la vida te está haciendo vivir. Las cosas que el Señor ha permitido que te sucedan. Las cosas que el Señor me ha permitido que sucedan. No sé por qué. No sé hasta cuándo. Pero sí intento mantener mis brazos elevados. Intento. Y le doy gracias a Dios por los ángeles que envía para mantener esos brazos elevados cuando me canso. O quien me acerque una roca o una silla para reclinar cuando mis piernas no dan más.
Si tú eres de los que necesita que te ayuden a elevar tus brazos, pídele al Señor que te envíe esos ángeles. Esos ángeles que son de carne y hueso, que son los cercanos a ti, los que de verdad te aman. Pero si estás del otro lado, nunca dudes en elevarle los brazos a alguien para que se mantenga firme en la oración, o acercarle un banco para que se recline y se mantenga de pie frente al Señor. Nunca dejes de asistir a alguien que necesite recordar que no estás solo. Tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti.